Hola alumnos, buenas, ¿cómo están? Bien, estamos iniciando entonces nuestro primer video respecto del ramo Planificación para el Deporte Formativo. Hoy día pretendemos ver en esta primera unidad cuáles son los aspectos fisiológicos durante la etapa de formación de un individuo, a fin de que podamos comprender un poquitito mejor cómo es que suceden o se deben generar los procesos de planificación del entrenamiento para el deporte formativo, para estas edades de formación. Principalmente, lo que pretendemos hacer con estos videos es que usted tenga un apoyo adicional a las clases que van a tener con sus profesores en torno a las clases en vivo y en directo. Y la idea es que puedan complementar estos videos con estas clases e incluso poder tenerlos a modo de utilización para poder estudiar para sus futuras evaluaciones. Bien, entonces es en ese sentido que vamos a comenzar con este primer video, como ya les dije, y vamos a comenzar analizando nuestra primera unidad, que dice relación con aspectos fisiológicos durante la etapa de formación de un individuo. ¿Ok? Vamos entonces a verificar algunas cosas respecto a esto. En términos de lo que deberíamos saber en este primer video, o acercarnos en este primer video, debiera ser en torno a aspectos fisiológicos respecto de la maduración fisiológica de los tejidos, tanto óseo, muscular, tejido graso y tejido nervioso. Todo esto a grandes rasgos. Este video, como les digo, es solamente para aportarles una ayuda en torno a lo que van a ver con el profesor en el ramo en vivo y en directo. Verificaremos entonces el gasto energético en etapa de formación también, que es la tasa metabólica basal y qué es el gasto energético. Y finalmente debiéramos conocer un poquitito respecto de la regulación hormonal y la metabolización del glucógeno. En torno a la introducción, vamos a recordar algunas cosas que, si bien es cierto, ya las vieron en un ramo anterior. Es necesario quizás fijar algunas cosas referentes a etapas del periodo de la vida. Es en ese sentido que debiéramos entender que la etapa de la vida va a distinguir tres etapas marcadas en torno a la edad. Principalmente la infancia, que entiende infancia desde el nacimiento hasta los 2 años, la etapa de la niñez, que se entiende como etapa de niñez desde los 2 años hasta los 10 o 12 años, y la adolescencia, que abarca desde los 10 a 12 años hasta los 16 o 18 años. Para mayor parte de las niñas, la adolescencia va a comenzar aproximadamente a los 10 años, a diferencia de los niños, que su etapa de adolescencia va a corresponder entre los 12 y los 13 años. ¿Ya? Esta tendencia se mantiene hasta el término de la adolescencia. En el caso del sexo femenino, corresponde hasta los 16 años. En términos generales, entonces, es necesario poder dividir estas fases en términos de edad a fin de poder entender a qué edad finalmente va dirigido el proceso de entrenamiento en etapa de formación. Estos dos gráficos, obviamente que los van a poder analizar en mayor detalle con sus profesores en la clase. Sin embargo, lo que pretenden manifestar estos gráficos es que durante la etapa de la adolescencia se va a alcanzar el pic del peso corporal. Lo que se está mirando, por ejemplo, en el gráfico del lado izquierdo es el pic del peso corporal, como ya les dije, y la relación que va a existir del gráfico o de las rectas dice relación con el aumento del peso corporal en kilo por año y la edad en que ésta se manifiesta. Y el gráfico del lado derecho de la pantalla habla respecto del pic de crecimiento que finalmente va a depender del sexo. El pic de crecimiento en las mujeres se alcanza hasta los 17 años y en el caso de los hombres se alcanza principalmente hasta los 20 años. Ambos gráficos los van a poder analizar en mayor detalle con sus profesores en el ramo en vivo y en directo. En términos de la maduración fisiológica de los tejidos, vamos a hablar principalmente, para iniciar esta clase, en términos del tejido óseo. Y vamos a decir también que la formación del tejido óseo provienen de células que se denominan células osteoprogenitoras, principalmente los osteoblastos. Los osteoblastos son las células encargadas de generar la producción de hueso.
Recuerden que en ramos anteriores también hablamos que existían los osteoclastos, que eran células encargadas de la resorción ósea. Sin embargo, hoy día lo más importante para entender un poquitito respecto de la maduración del tejido óseo son las células osteoprogenitoras, principalmente los osteoblastos. Y tenemos que entender también que alrededor de los 20 años se produce en los procesos de osificación, donde los cartílagos que en este caso teníamos desde edades inferiores se transforman finalmente en esta edad en hueso o en tejido óseo y ya no en cartílago articular. Recordar un poquitito, en términos bien generales también, de que principalmente nosotros crecemos gracias a las estructuras óseas denominadas huesos largos. Estos huesos largos tenían dos extremos que se denominaban epífisis, un segmento central que se llamaba diáfisis y dos placas entre las epífisis y las diáfisis denominadas placas metafisiarias, y estas placas metafisiarias eran las encargadas entonces de producir el crecimiento óseo de un individuo. Estas placas metafisiarias principalmente estaban compuestas por cartílagos y esta posibilidad de tener cartílagos genera finalmente la posibilidad final de extender un poquitito este hueso para posteriormente producir crecimiento. Y esta etapa se produce de osificación final, se produce a los 20 años, en donde ya tenemos la osificación completa de nuestro segmento óseo. Durante la niñez también tenemos que entender que eh, no hay que estimular altas cargas en torno a los entrenamientos debido precisamente a estos procesos de osificación. Podríamos generar algún tipo de lesión si es que generamos cargas de entrenamiento muy elevadas, entendiendo que en la placa metafisiaria se está produciendo, gracias a estas células osteoprogenitoras, el crecimiento. Y por ende, no tenemos maduro nuestro sistema esquelético a fin de poder aplicar cargas de entrenamiento más elevadas. Podríamos tener algunas consecuencias en nuestros niños respecto de procesos de entrenamiento en torno a cargas muy elevadas. En la etapa de 18 a 20 años se recomienda generar cargas de entrenamiento relacionadas con intensidades más elevadas. Sin embargo, debemos tener claro que debemos generar un proceso de periodización, que es lo que nos interesa a nosotros en este ramo, a objeto de evitar algunos tipos de lesiones. Podríamos hablar dentro de las clases vivo y en directo de algunas lesiones que se pueden producir, siendo una de las más importantes las avulsiones. Las avulsiones son lesiones en donde el tendón del músculo que va adosado al hueso es capaz de salir de su tuberosidad o del lugar donde se inserta y producir algún tipo de lesión importante que podría coartar en algunos casos la posibilidad de rendimiento deportivo de nuestros niños. Desde el nacimiento entonces también podemos decir hasta la etapa adulta, el humano tiene la capacidad de aumentar la masa muscular en forma fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que sin generar algún tipo de entrenamiento, nuestro desarrollo muscular se produce en términos fisiológicos de manera normal. Pero hay que entender también que las fibras musculares en mayor parte corresponden durante la expresión, durante el proceso de expresión, a fibras musculares que corresponden al orden oxidativo, principalmente el 75%. Las otras fibras musculares, que se denominan fibras glicolíticas, en mayor parte A2A, son el resto de este 75%. Y esta condición, obviamente, que varía con el entrenamiento. Y es ahí donde nosotros generamos procesos de planificación, en donde nos preocupamos principalmente de que tanto las fibras oxidativas como las fibras glicolíticas sean capaces de poder desarrollarse de una u otra manera, dependiendo del deporte en el cual estemos compitiendo, obviamente, y la predisposición genética que tenga nuestro deportista. Es en este sentido que vamos a entender las fibras tipo 1 como fibras oxidativas y las fibras tipo 2 como tipo glucolíticas. Las tipo 2 podríamos encontrar tipo 2, 2A y 2X. Y en la clase en directo podríamos hablar un poquito de eso también. Las fibras oxidativas, recuerden que tienen una velocidad de contracción más lenta. Las fibras oxidativas también tienen una alta adaptación a la fatigabilidad.
Y las fibras glucolíticas, por otra parte, su velocidad de contracción es más rápida y generan una baja adaptación a la fatiga, ¿no? También podríamos hablar un poquitito de eso en la clase en directo. Otra cosa importante, que desde el nacimiento hasta, bueno, a la edad adulta, como ya les dije a modo de recuerdo, nuestra expresión genética en torno al desarrollo muscular está principalmente centrado al 75% en fibra oxidativa y el resto considera fibra tipo glucolítica. Ahí está la imagen entonces de lo que veníamos hablando recientemente. Respecto de la maduración fisiológica del tejido graso, podríamos decir que, en este sentido, los adipocitos, que son las células que componen el tejido graso, se desarrollan durante el periodo fetal. Por ende, el desarrollo del tejido graso está predispuesto en términos bien generales respecto de la extragenética, ¿no? Así que hay que tener en cuenta un poquitito eso, también podríamos hablar de eso o profundizar un poco más. Y durante el periodo de la niñez, nuestro desarrollo de nuestros adipocitos alcanza principalmente entre el 10 y el 10 y 12% de la grasa corporal, del total del peso corporal de un individuo, ¿ya? Al finalizar la etapa de la adolescencia, podríamos decir también que el hombre puede alcanzar valores en torno al 15% de la grasa corporal total y las mujeres el 25% de la grasa corporal, ¿ya? Y en las mujeres, obviamente, se van a alcanzar niveles más altos de grasa corporal debido, obviamente, a esta hormona denominada estrógeno. Recordemos también que en términos genéticos los hombres tenemos mayor predisposición a desarrollo muscular y las mujeres en términos genéticos tienen mayor predisposición a grasa corporal. Esto no lo digo yo, no lo inventé yo, solamente lo dejo ahí para que podamos analizarlo también en nuestra clase. En términos de maduración del sistema nervioso, en la medida que el niño crece, entonces va teniendo una mejor coordinación motora, debido al proceso madurativo del sistema nervioso, y ya vimos en ramos anteriores que este proceso madurativo debiera ir de la mano con un proceso integrativo en torno a brindar experiencias motrices a nuestros alumnos, a nuestros niños, a fin de generar una mejora en su coordinación motora. Por ende, debemos desarrollar ejercicios de coordinación motora en la niñez. Este proceso de mejora en la coordinación motora se refiere principalmente a los procesos de mielinización. Recuerden que en nuestras neuronas tenemos una vaina denominada vaina de mielina. El hecho de que se produzca maduración o mejora en la mielinización genera principalmente que nuestros impulsos nerviosos sean capaces de viajar a mayor velocidad y sean más eficientes y extender la red, lo que denominaríamos también como la capacidad de nuestras neuronas para poder extender y generar mayor capacidad de conexiones. La maduración del sistema nervioso también dice relación con el desarrollo de la fuerza. Podríamos analizarlo también en nuestra clase. ¿Por qué es que el desarrollo de la maduración del sistema nervioso genera mejoras en torno al desarrollo de la fuerza? Y por ende, es muy importante, como ya dije, favorecer los ejercicios de coordinación motora en las niñas a fin de generar posibilidades de nuestro individuo de explorar mayor riqueza en torno a aspectos psicomotores. ¿Qué es lo que sucede con el gasto energético en la etapa de formación y principalmente en la tasa metabólica basal? Entenderemos como metabolismo basal el proceso en el cual los alimentos se convierten entonces en fuente de energía. Es decir, estos sustratos energéticos que nosotros ingerimos a nuestro cuerpo se convierten en un sustrato energético. Recordemos que nuestro cuerpo está centrado principalmente en transformar energía química en energía mecánica. Al igual que un vehículo, por ejemplo un auto, necesita energía química, que es el combustible para poder movilizarse, nosotros también lo necesitamos. Y principalmente obtenemos esta energía a través de los alimentos. La tasa metabólica basal se va a calcular para conocer el gasto energético de nuestro organismo en un reposo, como lo muestra la imagen, total. Es decir, nosotros cuando estamos en condiciones totales de reposo necesitamos mantener ciertas constantes vitales para mantenernos vivos. Y estas constantes vitales entonces se van a poder medir y se conocen como una tasa metabólica basal.
Principalmente nosotros lo que buscamos también con el ejercicio o el entrenamiento es que esta tasa metabólica basal se eleve a fin de que el gasto energético que tengamos en el momento en que estamos descansando también sea elevado. Y la unidad de medida de la tasa metabólica basal se expresa también en kilocalorías. Gráfico también, que también lo vamos a analizar o lo podemos analizar en mayor detalle en la clase. Este gráfico nos muestra que en la medida de que aumenta la tasa metabólica basal, que la medida que aumenta la edad, la tasa metabólica basal va disminuyendo. Ahí sí. Desde la niñez hasta la etapa adulta, los niños disminuyen en un 18% su tasa metabólica basal y las niñas en un 27%. Esto en términos genéticos. Nuevamente, a medida que aumenta la tasa metabólica basal, a medida que aumenta nuestra edad, nuestra tasa metabólica basal va disminuyendo. Lo que supone entonces que las mujeres poseen un mayor trabajo para utilizar sustratos energéticos en términos basales. Los niños entonces y las niñas menores a 11,6 años deben realizar ejercicios de mayor intensidad en torno al fitness cardiorrespiratorio. Principalmente deberíamos estar desarrollando ejercicios en torno al 75% de nuestro consumo máximo de oxígeno. Esto para metabolizar nuestro glucógeno muscular en comparación con los metabolizar nuestro glucógeno muscular principalmente. Esto se contrapone con los adolescentes, en donde pueden comenzar a metabolizar el glucógeno a una baja intensidad, principalmente al 25% de su consumo máximo de oxígeno. Tenemos que entender entonces que los niños sanos poseen características similares en relación con el metabolismo de las grasas a los adolescentes sanos, puesto que a bajas intensidades, entre el 20 y el 40% de su consumo de oxígeno, la oxidación de grasa, la oxidación de ácidos grasos principalmente, es muy alta. De ahí radica la importancia de generar procesos de entrenamiento o actividad física con niños a fin de generar características similares a los adolescentes desde una etapa bien temprana. Esto era lo que hablábamos hace un rato atrás. Desde el punto de vista de la fatigabilidad muscular, indicaría que los niños y las niñas pueden generar actividad física por largo tiempo, puesto que el glucógeno muscular se comienza a utilizar en el cuerpo cuando el músculo requiere de mayor energía. Sin embargo, debemos ser capaces de poder regular intensidades. Entonces, lo que nos dice esta gráfica, que está en color ahí amarillo, es que efectivamente podemos generar entrenamientos de alta intensidad en torno al fitness cardiorrespiratorio, por supuesto que sí, en niños y niñas menores a 11 años, a fin de poder generar una mejor performance cuando lleguemos entonces a la etapa de la adolescencia. En términos de regulación hormonal, podemos decir que los niños y las niñas que realizan ejercicio físico logran sintetizar mayores concentraciones de hormona de crecimiento, ¿no?, en comparación a niñas y niños sedentarios. Esto sucede de igual manera en los adolescentes, ¿no? En torno a la regulación hormonal de las células sexuales, adolescente masculino y femenino presentan mayor producción de hormonas sexuales. En comparación a adolescentes sedentarios, esta condición es similar en niños también. Y esta característica permite que el desarrollo físico se acentúe en etapas tempranas, regulando y facilitando la performance muscular. Precisamente porque las altas concentraciones de hormonas de crecimiento, producto de procesos de entrenamiento, va a generar un desarrollo físico más bien acentuado en torno a etapas tempranas, regulando y facilitando entonces finalmente una mejor performance muscular, como habíamos dicho. También podemos decir que los hombres alcanzan el pic de producción de testosterona al finalizar su adolescencia, en cambio que las mujeres logran su pic de estrógeno en la etapa adulta, recordando que estas son las dos hormonas sexuales tanto para hombres como para mujeres. Hormona de crecimiento más la insulina
secretada más los procesos de nutrición, es decir, energía química que ingerimos para producir energía mecánica, van a producir algunos efectos. Algunos efectos son aumento de la longitud ósea, un aumento también en el estiramiento muscular, es decir, vamos a producir estiramiento muscular mantenido con mayor cantidad de tiempo, por ende, facilitamos con esto también la formación de sarcómeros. Recuerde que el sarcómero es la unidad estructural y funcional de nuestro sistema muscular. De la misma manera, a través de un estímulo o de estiramiento intermitente, más el aumento debido a factores de crecimiento neurotrófico, factores de crecimiento neuronal, y el aumento o de síntesis o concentraciones de hormonas sexuales como la testosterona en este caso, van a favorecer también la hipertrofia de las miofibrillas, que son las estructuras, la unidad más pequeña celular a nivel muscular. Por ende, respuestas nutricionales y metabólicas y endocrinas para la hipertrofia muscular se generan en torno a la ejecución de actividad física, en torno a lo muscular, por ejemplo. Por ende, debemos favorecer bajo esta gráfica la actividad física en nuestros niños, principalmente de acuerdo a lo que hemos visto, centrado en el fitness cardiorrespiratorio. Algunas conclusiones pequeñas respecto de esta clase que hemos desarrollado bien rápida, sin detenernos tanto, es que los tejidos corporales van a poseer diferentes maduración dependiendo de la edad, y debo considerar la edad antes de poder planificar. Eso es un factor importante. Otra conclusión podría ser que van a existir respuestas metabólicas asociadas a la edad. Por ende, la intensidad no son las mismas tanto en la etapa de la niñez y en la adolescencia. También esta es una característica que debo considerar en el momento de planificar. Otra cosa también es que, dependiendo de la edad, existirán respuestas hormonales específicas que van a estimular aún más el trabajo físico. Por ende, la edad va a ser vital para determinar ejercicios de variabilidad muscular, ¿ya? Entonces, 3 conclusiones generales de esta primera cápsula. Tejidos corporales, diferentes procesos de maduración, respuestas metabólicas que están asociadas a la edad y respuestas hormonales también de la edad que van a específicas que van a estimular más aún el trabajo físico y obviamente que los beneficios que esto deporta. Bien, para finalizar les voy a dejar estas preguntas que me gustaría que las pudieran trabajar desde sus casas para analizarlas también en nuestras clases prácticas. Lo primero que estamos viendo acá, por ejemplo, son 3 imágenes, la imagen A, la B y la C. Lo blanco denominaremos fibra blanca, glicolítica, y lo rojo, estas fibras rojitas que se ven ahí, se denominarán fibra roja oxidativa, ¿ya? A modo general para que podamos responder las preguntas. La pregunta primera es, ¿qué tipo de deporte se puede relacionar con cada imagen? Es una pregunta simple en relación a la disposición de fibra muscular, oxidativa o glicolítica. 2. ¿De qué forma el ejercicio físico puede regular cambios de la expresión de fibras musculares? Porque el ejercicio físico podrá regular cambios en la expresión de las fibras musculares. La idea es que usted me responda. Finalmente, una tercera pregunta. ¿A qué edad sería ideal estimular ejercicios de fuerza muscular? ¿A qué edad cree usted que sería ideal estimular ejercicios de fuerza muscular? Tenemos más preguntas. Considerando en este caso la maduración de los tejidos, ¿qué ejercicios serían ideales en la etapa de la niñez? ¿Qué ejercicios cree usted que serían ideales en la etapa de la niñez poder aplicar? Recuerden, desde qué edad hasta qué edad entendemos por el proceso de niñez. Otra pregunta podría ser, ¿realizarías ejercicios de potencia y fuerza muscular en niños de 7 años? ¿Por qué? Fácil. Y la última pregunta en esta etapa es, ¿se podrían realizar ejercicios de fuerza muscular a los 16 o 18 años? ¿Sí o no? ¿Y qué efectos puede producir las hormonas en este caso? Bien. La verdad es que ha sido un placer poder desarrollar esta primera clase. No estoy, la verdad, acostumbrado a poder grabar videos de esta manera. Sin embargo,
Espero que pueda ser un aporte para ustedes. La idea también es que nos comenten si es que este tipo de videos les sirve o no les sirve para poder seguir adelante con sus clases. Y si es que habrían algunos aspectos que pudiéramos mejorar respecto de la grabación de estos videos a fin de que sea efectivamente un aporte para ustedes y no entorpezca su proceso educativo. Bien, sin nada más que decir, espero que les vaya muy bien y nos vemos en nuestra clase. Chao, chao.